buenas noches, estimados televidentes. Bienvenidos a El Ágora. Es para Jorge Jacobs y para mí un gran gusto estar nuevamente con ustedes hoy para abordar un tema que también es de los que ha captado la atención de los guatemaltecos, y no solo los guatemaltecos. Realmente nosotros hemos sido en las últimas semanas, recuerden ustedes, una especie de trending en las discusiones mundiales, a tal extremo que en la visita a Nueva York que le pagamos al actual vicepresidente, y digo, se la pagamos nosotros los tributarios, hace algunos días para la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, fue felicitado por muchísimos, por todos los logros que se están teniendo en Guatemala. Pero esos logros son de nosotros, de los mandantes, los que los hemos exigido. Pero hay que tener mucho cuidado, esas exigencias que no sean utilizadas por oportunistas, como vimos que sucedió con los cambios a la legislación electoral y de partidos políticos, que yo pues la seguiré llamando la legislación electorera y de pandillas politiqueras hasta que el cambio sea verdaderamente radical, de raíz. Hasta el fin, el problema es el sistema político en general, un sistema de incentivos perversos en todas las áreas, incluido el importantísimo sector de justicia. Vean ustedes eso. Qué bueno que al fin vemos que algunos jueces acusados de corrupción han terminado en la cárcel. Alguno ha sido aparentemente beneficiado por un cuate que le tocó de juez en la primera audiencia. Lamentable, pero bueno, al menos ya los intocables magistrados del sistema de justicia, pues nos hemos dado cuenta que no son tan intocables, así como no lo fueron el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidente Roxana Valdetti. Entonces ahorita estamos en un momento ávidos de cambios y de reformas. El sector de justicia es el más importante al final, porque una vez hagamos los cambios al sistema político que necesitamos, el que debería ser el poder más importante es el de impartir justicia. Y para hablar de este tema, de lo que a grandes rasgos ha pasado, y todavía más importante, el empezar a pensar cuáles son los cambios que nosotros como mandantes vamos a impulsar, hemos invitado al abogado y miembro del Centro de Estudios Económicos Sociales, CES, Ricardo Rivera, que por cierto, además de eso, también tiene un blog en el cual es bastante activo a la hora de discutir acerca del acontecer político en nuestra Guatemala, que les voy a invitar a que lo visiten y que comenten y compartan con Ricardo en este espacio. Pero lo primero que voy a hacer es darle la bienvenida. Ricardo, buenas noches, bienvenido a El Ágora. Gracias, Marta Yolanda, gracias por el espacio. Es un gusto siempre compartir con ustedes, sea aquí en el canal o en la radio. Gracias por la invitación y el espacio para poder seguir adelante con el diálogo de los temas importantes del país. Bueno, a ti no te tengo que decir que la justicia es la que debería de ser la más importante en Guatemala, pero tal vez tú sí le puedes explicar a nuestros televidentes por qué es donde debemos al final enfocarnos después de que hagamos las reformas urgentes y radicales al sistema político. Ok. Sí, de hecho la justicia es un tema que muchas veces muchos guatemaltecos miran y piensan en jueces, piensan en sentencias y ahí acabó. O sea, la justicia solo es en tribunales, pero no es así. La justicia es un sistema complejo, compuesto de distintas partes. Va desde el sistema penitenciario, a la Policía Nacional Civil, al Ministerio Público en Investigación y al organismo judicial a la hora de conocer los casos. Son los 4 ejes fundamentales de la justicia en Guatemala. Y la Corte de Constitucionalidad. Y la Corte de Constitucionalidad, o la Corte Celestial, como se le dice, que también hay problemas con el sistema de la Corte de Constitucionalidad como lo tenemos, que muchas veces entra al ring de lo político y al legislar en algunos casos temas que pueden ser peligrosos para la seguridad de los ciudadanos, para la seguridad política de los ciudadanos. Entonces, es importante porque al final todos en algún momento podemos ser acusados de algo o nosotros necesitar acusar a alguien. Claro. Y por eso es importante que se imparta justicia, que se le dé a cada quien lo que le corresponde, y cuando alguien violenta la vida, la libertad o la propiedad de otros, que ese alguien compense a su víctima después de que ha sido vencido
cumplido el debido proceso. Así es. Otra cosa importante del sector justicia que no vemos mucho es el impacto que tiene eso sobre el desarrollo económico del país. Y no estoy hablando de grandes corporaciones ni cuidado de las grandes industrias, estoy hablando del ciudadano que comúnmente se le conoce como el ciudadano de a pie. A ese ciudadano que también es víctima de abusos, víctima de robos, de falta de seguridad jurídica respecto de su tierra, respecto de sus pertenencias, que no tiene acceso a los tribunales de justicia. No hay justicia para la Guatemala profunda, que está tan de moda ese término ahora. No tiene acceso a justicia, no hay un organismo judicial, no hay un Estado ahí que defienda los derechos de estas personas. Y eso se ve marcado un altísimo crecimiento de la conflictividad del país, porque tienen que recurrir a métodos, tengo que decirlo, primitivos, violentos, linchamientos, trifulcas en la calle, porque no tienen a quién apelar para justicia. Es un problema grave que tenemos en Guatemala. Mencionaste algo muy importante cuando estabas hablando acerca de los componentes ahí del sistema de justicia y mencionabas dentro de ellos, por ejemplo, a la Policía Nacional Civil, que normalmente uno lo ubica dentro del organismo ejecutivo, pero es parte de toda igual el sistema penitenciario es parte, si bien es cierto, están dentro del organismo ejecutivo, tienen que ver mucho con el sistema de justicia. Sí, definitivamente. Si quieres, más adelante entramos puntualmente al organismo judicial de la Corte Suprema de Justicia, pero creo que es importante aclarar cómo funciona. O sea, usualmente cuando hablan de reforma, justicia, inversión, ¿qué vemos? Más patrullas, armas nuevas, uniformes nuevos y dando rondas con militares alrededor de la ciudad, y eso no resuelve nada. O sea, la militarización de la policía no resolvió nada, los uniformes no resuelven nada, las armas nuevas no resuelven nada. ¿Por qué? Porque los políticos invierten donde se ve. Donde no invierten, que son otros factores críticos, es el sistema penitenciario de Guatemala. Está colapsado. Eso es una cuestión de locos que no funciona. Y están íntimamente conectados. O sea, si yo tengo un sistema penitenciario que no funciona, donde los presos entran y salen de la cárcel, donde las familias dormitan dentro de la cárcel, se trafican drogas, armas, celulares, hay extorsiones, no tengo control del penitenciario. Eso es problemático. Es problemático porque no hay un cumplimiento efectivo de la sentencia o de la ley. Después tenemos que ir al problema de la policía. No tenemos una policía eficiente. No es una policía, primero que nada, no es bien pagada. Es una policía que no tiene los recursos adecuados para combatir el crimen ni el entrenamiento. Y eso a su vez entorpece el trabajo del Ministerio Público, que tiene que llegar a veces a escenas de crimen con equipo pobre y deficiente que fueron tratadas por policías inexpertos. O sea, la realidad de Guatemala no es el CSI que vemos en la televisión, que llegan y recogen huellas dactilares en un laboratorio y ya, dan con la prueba de ADN. Eso no es la realidad de Guatemala. Aquí están muy limitados por recursos y entrenamiento. Y esto tiene que llegar al organismo judicial y queremos que un juez condene después sin pruebas, sin hechos, sin evidencias. Y condene a un criminal que va a un sistema penitenciario que no funciona, del que entra y sale como Juan por su casa. Entonces, no hay... Primero que quiero aclarar, no hay una solución unívoca, como este es el botón para apretar para arreglarlo. Eso es falso. El que diga eso está mintiendo, el que diga eso está dando falsas esperanzas. No existe. Tiene que ser un programa sistemático y tiene que ser un programa integral en los 4 ejes principales. De lo contrario, no va a cambiar absolutamente nada. Que repitamos otra vez cuáles son los 4 ejes principales antes de que vayamos a la pausa. El sistema penitenciario, la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público en su actividad de investigación y de pesquisa, y el organismo judicial. El organismo judicial, bueno, en todos hay corrupción, pero en los días, en las últimas semanas hemos visto cómo se empieza también a atacar la corrupción en el organismo judicial, que es algo importante. Es algo importante. Las capturas que hubieron ahorita son significativas, pero no implican un cambio. Esto no le va a gustar a mucha gente, pero Guatemala no ha cambiado. Hasta que no cambiemos las leyes, no cambien las instituciones, Guatemala no ha cambiado. Eso nos está viendo, ya cambiamos, ya llegamos, no es cierto. Falta mucho por recorrer. Lo más difícil está por delante. Totalmente de acuerdo, Ricardo. Lo único que hemos hecho es despertar los mandantes, pero el cambio, y el cambio trascendental, el cambio del sistema, radical, el cambio radical del sistema, ese no ha comenzado. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos en el Ágora. Quédense con nosotros. Estamos presentando Especiales de Canal Antigua.
Lea esta semana en Contrapoder. Como el Cambrai, existen 412 comunidades asentadas en áreas de riesgo. La tragedia de Santa Catarina Pinula podría repetirse. La rendición de Monzón. El exsecretario de Roxana Valdetti salió de su escondite y dice estar dispuesto a contar su versión de cómo y quiénes se servían de la línea. ¿Y los autores intelectuales? La fiscalía llevó a los tribunales a 5 hombres acusados de asesinar al abogado Francisco Palomo. Pero la incógnita sigue siendo: ¿quién ordenó el crimen? De jet setter a prófugo. La historia de cómo Roberto Montano estafó a 12 personas y empresas guatemaltecas y al fondo de pensionados más grande de Estados Unidos. Adiestradora de lobos. María Lourdes Fernández se convirtió en madre postiza de los lobatos grises que llegaron al zoológico La Aurora. Esta semana en Contrapoder, enfoque, criterio, análisis. Búsquela en tiendas de prestigio o suscríbase al 2222-8722. Descargue la versión electrónica en Google Play o en el App Store. Motor en TV presenta los autos del ayer, aquellos que han formado la historia de la industria automotriz. También los vehículos más impactantes de todo el planeta, incluyendo aquellos que esperamos usted conduzca en el futuro. Y carros del presente, los que se manejan cotidianamente, aquellos que vemos en nuestras calles y avenidas. Motor en TV presenta la noticia automotriz en directo, desde donde sucede en nuestro país y el extranjero. Para que usted tenga la mejor información sobre el fascinante mundo del automóvil, la tecnología y la seguridad vial. Motor en TV se estrena los sábados a las 8 de la noche, con repeticiones domingo, lunes, jueves, viernes y sábado. Recuérdese, tenemos una cita acá en Motor en TV. Destino 2016. Elecciones presidenciales. Tendrán información muy variada, muy completa en esta cobertura, que les recordamos es un despliegue muy interesante a nivel tecnológico en Guatemala, utilizando diversos sistemas para conocer lo que está pasando en cada departamento de nuestra república. 30 horas de transmisión ininterrumpida, arrancando el sábado a la 1 de la tarde. Estamos en un momento histórico en nuestro país y a la antesala de las elecciones generales. Y terminando el domingo a las 2 de la mañana. Señores, hemos llegado al final de esta cobertura en la noche electoral, cuando ya son las 2 de la mañana del día 7 de septiembre. Los mejores periodistas y presentadores. Con los números que ya vimos, es probable que sí hagan la diferencia esos municipios o esas aldeas. Lo estamos todo haciendo de una manera no ya pacífica, sino súper pacífica y relajada. En uno de los sets más grandes, ubicados en el centro de cómputos del Tribunal Supremo Electoral. Cobertura extensa que le ofrece hoy Canal Antigua. 80 invitados especiales, entrevistas con personalidades. Los medios de comunicación son otro actor fundamental. Porque ustedes son los especialistas en las áreas. Nuestro acompañamiento a Guatemala. 60 corresponsales en el interior. En Quiché nos trasladamos con mi compañero Kevin Rodríguez. Adelante. Eric Rodas nos espera ya en Suchitepeque. Nos vamos inicialmente para allá. Muchísimas gracias a todos los corresponsales. Un gran equipo de producción hizo posible que usted estuviera bien informado. Y ya estamos listos para la segunda vuelta. Estaremos presentes nuevamente con un gran montaje para acompañarlo hasta descubrir quién será el próximo presidente de los guatemaltecos. Destino 2016. Elecciones presidenciales. Acompáñenos y sigamos haciendo historia juntos. Nos gustaría que nos siguiera en nuestra página de Facebook, pero más nos gustaría que nos pusiera en la misma página de Facebook cuáles son sus comentarios, sus impresiones y qué le gustaría. Ahí ve abajo de la pantalla cuál es la dirección, así que entre, escriba sus comentarios, le estaremos eternamente agradecidos, pero además podremos satisfacer mucho mejor sus expectativas a solas en Facebook.
Estamos presentando Especiales de Canal Antigua. Estamos de regreso en el Ágora, nos acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán y hoy estamos conversando con el abogado Ricardo Rivera, quien también es miembro del Centro de Estudios Económicos Sociales CES, sobre la corrupción en el sistema de justicia y ojalá, espero, lleguemos al momento de al menos plantear las estrategias principales de hacia dónde deberíamos enfocar los cambios en el sistema de justicia. Pero antes de que nos fuéramos a la pausa, Ricardo, mencionamos el tema de la corrupción en el organismo judicial, que sé que es un tema en el cual tú querés que profundicemos en este segmento, así que adelante. Sí, yo quisiera aprovechar para plantear la corrupción de una manera distinta. Usualmente nos hablan de la corrupción como, no, él es malo, él es inmoral, es una persona tachable, lo hacemos una cuestión personal, pero tenemos que empezar a ver la corrupción como producto de un ambiente normativo. ¿Ya? Que eso muchas veces fallamos en hacerlo. Acusamos a la persona o elegimos a una persona en esperanza de que esa persona no sea corrupta o que esa persona se limpie de alguna manera al llegar al cargo, reciba algún baño de pureza y entonces automáticamente empieza a pensar en función de la sociedad y no en función de él mismo. Eso no va a suceder. Tenemos que pensar en cómo las normas alrededor generan incentivos para corromper a la gente. Un ambiente de normas adverso genera una selección adversa de las peores personas. ¿Por qué es casualidad acaso que siempre miramos o generalizamos a los corruptos como personas sucias, que roban, que son malas? Esa percepción no es del todo equivocada, pero tiene que ver mucho con las normas y la gente que está dispuesta a entrar a ese ambiente normativo, que termina siendo una selección del más hábil para moverse dentro de esas normas. La estructura de incentivos generada a través de los cargos, de las reelecciones, de las nominaciones, de cómo se postulan, genera que usualmente los peores sean los que están dispuestos a entrar a ese juego. Nosotros siempre hemos dicho que nuestro sistema de incentivos perversos, nuestro sistema político de incentivos perversos, atrae a los peores representantes de nuestra sociedad. Y es que en efecto eso es lo que sucede porque al final a través de las normas que están establecidas es donde se ponen los incentivos. La gente muchas veces no entiende esto, que precisamente los incentivos vienen en esas normas y eso es lo que hace que haya gente que esté dispuesta a con esas normas decir, bueno, me voy a ir a jugar ahí porque esas normas me benefician y voy a sacarles el jugo, voy a sacarles provecho y por su parte también hay otras personas que dicen, no, yo así como está la cosa, yo ahí no me meto porque es ahí solo para que se vayan los corruptos, ¿verdad? Entonces, precisamente ahí es donde se ponen los incentivos y lo que debemos de ver es cómo cambiar esos incentivos, no necesariamente cómo cambiar a las personas porque no lo vamos a poder hacer nunca. Así es. Con mucho respeto, porque hay gente dentro del sistema, gente muy respetable y honorable, pero es la gente que termina o renunciando o que no se termina reeligiendo o reocupando el cargo, o es la gente que el mismo sistema los hace a un lado, en una esquina, y se ven ellos contra Goliat y no pueden hacer mucho más. Y no entendamos que no depende de las personas, depende de las normas y las instituciones. Un ejemplo que te puedo dar de esto es la reelección de magistrados cada 5 años. O sea, un magistrado no tiene su puesto seguro. ¿Ya? Él depende de una nominación política cada 5 años. Como yo soy magistrado y sé que mi sueldo, mi futuro, después de que dejé mi despacho profesional por 5 años, depende de un diputado o depende de un grupo político, yo me voy a ver en la tentación de servir a este grupo político de una u otra manera para garantizar mi reelección, porque si yo no sirvo a ese grupo político, en 5 años estoy fuera y se acabó mi carrera. Y entonces, lo que incentiva el cabildeo y la negociación de puestos es efectivamente el sistema de incentivos perversos. Así es. Entonces, en este caso es no solo el sistema de incentivos perversos, sino también el poder discrecional y arbitrario del cual gozan los diputados para elegir magistrados. Claro, como ellos tienen el poder. Independientemente de las comisiones de postulación. Independientemente de eso, como ellos tienen el poder, entonces es atractivo para alguien que busca una renta o cuidarse o cuidar su respaldo, pero entendamos que los jueces también son seres humanos. Necesitan una renta, tienen una familia, tienen preocupaciones legítimas. Podemos juzgar moralmente si lo que hicieron era correcto o no,
pero la cuestión es que está el incentivo para hacerlo. ¿Cómo solucionan esto otros países, por ejemplo Estados Unidos o Argentina, que tienen un poder judicial muy fuerte, es con jueces vitalicios? O sea, un juez permanece en su cargo siempre y cuando cumpla las reglas y no depende de un grupo de poder para permanecer ahí. Así tenemos un juez en Estados Unidos de una localidad que le puede poner un alto al presidente Obama. ¿Ya? Tenemos jueces en Argentina que le ponen un alto a Cristina Kirchner. Porque ahí donde hay jueces vitalicios son jueces que tienen seguridad de su cargo, jueces que son independientes y pueden cumplir su función del sistema de pesos contra peso republicano. Y ahí en este caso, en el caso de Argentina en específico, pienso en nuestro amigo el juez Ricardo Rojas, claro, que él precisamente lo perdimos en Guatemala porque regresó a Argentina cuando lo confirmaron en su puesto como magistrado. Obviamente el temor de la gente es de, vaya, se van a hacer vitalicios. Imagínense esos corruptos asegurados su trabajo por siempre. Entonces hay que entender que precisamente el hecho de tener que andar cabildeando el puesto lo que hace es que atraiga a los corruptos el sistema. Y que por supuesto el hecho que sea vitalicio no quiere decir que sea vitalicio para que hagan lo que se les antoje. No, claro que Tienen límites al ejercicio del poder. Pero son límites muy claramente definidos y están sujetos a un proceso, a un juicio, en caso de que falten esas normas. O sea, sí pueden ser removidos. Vitalicio es, mientras hagas tu trabajo bien dentro del marco de ley, no tienes que preocuparte de ir a juntarte con diputados o con comisiones para ver cómo llegas con ellos a un acuerdo, o que cuida al hijo de este diputado que se chocó en un lugar, o este que agarraron borracho en otro, déjalo ir porque si no te acaba tu carrera. Porque eso es lo que pasa ahora. El juez que no favorece que le llegue un caso de alto impacto político o de menor impacto a un familiar, que no hace el favor, le dice al diputado, tenelo por seguro que yo conozco a alguien en la comisión. Tenemos que tu nombre me va a llegar enfrente y yo me voy a encargar de hacerlo a un lado. Hay otros temas que tienen que ver también con el sistema de justicia y que repite mucha gente, como por ejemplo lo que pasa es que no tienen suficiente presupuesto, ¿verdad? Y ahí entra el organismo judicial y el Ministerio Público y todos pidiendo más presupuesto. ¿Se resuelven los problemas con más presupuesto? Definitivamente el presupuesto con el que cuenta el organismo judicial es paupérrimo, es poco. Pero antes de hablar de mayor asignación presupuestaria, yo me gustaría hablar de transparencia y fiscalización de los gastos. ¿Ya? ¿Cómo se hacen los gastos? Que tendríamos que dejarlo ya para otro programa porque se nos acabó el tiempo. Okay. Así que de una vez quede aquí, por favor, agendado que próximamente va a estar nuevamente con nosotros Ricardo Rivera para que continuemos hablando de este tema que no se puede agotar en un ágora, pero al menos lo planteamos para generarle a usted, apreciable televidente, el ánimo de reflexionar sobre algo tan importante. Los cambios no han empezado y nosotros, los mandantes, debemos de ser parte de ellos. Muchísimas gracias por habernos acompañado nuevamente en el Ágora. Muy buenas noches y por favor sean felices.